En esta nueva serie que comenzamos la semana pasada, estamos hablando sobre la diferencia que existe entre lo que es la tradición y lo que es la verdad. Hay muchas tradiciones que deben ser erradicadas de nuestra vida. Naturalmente que no todas las tradiciones son perjudiciales. Hay determinadas costumbres o tradiciones que no son buenas. Cuando hablo de erradicar me refiero a aquellas que nos dañan. Hay tradiciones que están ligadas a la cultura, así como también existen otras que tienen que ver con el ámbito espiritual. Pero, ¿cuándo decimos que una tradición es dañina o perjudicial? Cuando ésta nos aleja de la verdad o no nos permite reconocer y practicar la verdad. Cuando esto es así, es hora de dejar de lado dicha tradición. Muchas veces, la tradición impide la manifestación de la gracia divina. De acuerdo a la palabra de Dios, la gracia divina es la verdad. En Juan 1:17 leemos lo siguiente: pues la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En otras traducciones dice que la gracia y la verdad llegaron a nosotros o fueron hechas realidad en la persona de Jesucristo. La gracia y la verdad son una y la misma cosa. Es más, en el original griego se expresa en modo singular. Jesús, la gracia personificada, vino al mundo y trajo consigo la verdad. La ley fue dada al pueblo de Israel por medio del siervo Moisés. Sin embargo, Jesús, la gracia divina en persona, vino a este mundo trayendo consigo la verdad. La gracia y la verdad conforman una unidad indivisible. Cuando escuchamos el mensaje de la gracia, estamos escuchando el mensaje verdadero. Si queremos reconocer lo que es la verdad, tenemos que prestar oídos a la gracia. Repito, gracia y verdad conforman una unidad indivisible. Por lo tanto, partiendo de esta base, podemos decir lo siguiente: lo opuesto a la gracia es la ley. Lo opuesto a la gracia es la ley. Y lo opuesto, contrario a la verdad, es la tradición. Lo que la Biblia define como las tradiciones de vuestros padres están basadas y fundamentadas en la ley de Moisés. Sin embargo, la verdad vino a la tierra por medio de la persona de Jesucristo. La gracia es la verdad y no la ley. Solo la verdad nos puede otorgar la libertad, mientras que la tradición nos mantiene cautivos y esclavizados. La tradición no tiene la capacidad de otorgarnos la libertad. Jesús dijo que la verdad es lo único que nos puede hacer verdaderamente libres. Por esa razón, cuando Jesús estuvo sobre el monte de la transfiguración, con Moisés y Elías a cada lado, la voz del Padre Celestial habló desde el cielo diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Moisés representaba la ley y Elías a los profetas, pero Jesús estaba en el centro y su Padre dijo que había que escucharle solo a él. En otras palabras, Dios mismo nos está diciendo que escuchemos solo la gracia, porque la tradición no nos concede la libertad. Jesús mismo estaba en contra de las tradiciones. Esto lo encontramos en el Evangelio de Marcos capítulo 7. Vamos a considerar primeramente los versículos 5 al 9, donde Jesús se refiere específicamente a las tradiciones. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Aquí vemos claramente que Jesús estaba en contra de las tradiciones de los hombres, sobre todo aquellas que se interponían como un impedimento para recibir la luz de la verdad. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y en el versículo 13 sigue diciendo: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Lamentablemente, hoy en día nos enfrentamos a la misma situación. Aunque Jesús se refiere aquí a las tradiciones judías, hoy en día hay determinadas tradiciones cristianas que representan el mismo problema. Seguramente que tú mismo, que ahora me estás escuchando, a raíz de tu formación o crianza, has estado involucrado o has tenido que practicar determinadas tradiciones. Jesús dice claramente aquí que la práctica de determinadas tradiciones o costumbres de los antepasados invalidan el mandamiento divino, el cual equivale a la verdad. Por esa razón, en esta serie vamos a enumerar algunas tradiciones que están fundamentadas en una interpretación teológica equivocada para poder erradicarlas. Vamos a permitir que la luz de la verdad ilumine aquellos ámbitos de nuestro ser que han sido oscurecidos por la tradición. La verdad es lo único que nos puede hacer verdaderamente libres. ¿Estás preparado para permitir ser liberado de aquellas tradiciones que te dañan e invalidan? Mientras estaba preparando esta serie, el Señor me mostró algunas tradiciones que deben ser erradicadas, a las cuales me habré de referir específicamente. En realidad, el asunto de las tradiciones es tan amplio que podríamos referirnos prácticamente a una enorme cantidad de temas y no limitarnos solo a un par de ellas. Hay muchísimas tradiciones que, por estar tan arraigadas y escondidas, se hace difícil reconocerlas. Pero, aún a pesar de ello, la luz de la verdad tiene el poder de penetrar allí para concedernos libertad. Para poder descubrir lo que son las tradiciones, tenemos que saber interpretar la Biblia correctamente. Para esto, hay que seguir un par de reglas muy simples y sencillas. En la enseñanza anterior, habíamos comenzado a considerar este fundamento y hoy vamos a proseguir con el mismo. Cada vez que nos enfrentemos a dudas o interrogantes en relación al tema de las tradiciones, debemos volver a considerar este fundamento para poder así llegar a una correcta interpretación del pasaje bíblico en cuestión. La única razón por la que en ciertas denominaciones se le obliga a la mujer a asistir a las reuniones con la cabeza cubierta por un velo es a causa de tradiciones basadas en una incorrecta interpretación de la palabra. Dicha tradición, que los fundadores de la denominación comenzaron a practicar hace un par de siglos atrás, ha ido pasando de generación en generación hasta llegar el día de hoy. Este es un solo ejemplo que ilustra lo que son las tradiciones, pero gracias a Dios que hoy la luz de la verdad habrá de iluminar las mentes de aquellos que están cautivos para otorgarles completa libertad. Antes de proseguir con el tema, deseo hacer un pequeño repaso de la enseñanza anterior. Las 3 primeras reglas para una correcta interpretación bíblica que habíamos considerado son: primero, el mensaje de la Biblia está dirigido a diferentes grupos de personas, fundamentalmente a los judíos, a los gentiles, esto quiere decir a todos aquellos que no son judíos, y a la Iglesia de Dios, dado a que el mensaje
mensaje de la Biblia tiene que ver con el lenguaje y la cultura del grupo destinatario, no podemos tomar todo en forma personal. Todo aquello que está dirigido a los judíos o a los gentiles, quienes no eran nacidos de nuevo, no puede ser aplicado directamente a la Iglesia de Dios. Los creyentes, aquellos que han sido salvos por la obra de Cristo, son los que han nacido de nuevo, que pertenecen a la Iglesia de Dios. Por esa razón, cuando leemos un pasaje debemos tener bien en claro a cuál de estos tres grupos de personas están dirigidas estas palabras. Segundo, observar el contexto. ¿Qué significa esto? El contexto es el entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra, frase o fragmento determinados. En otras palabras, cuando leemos algo en la Biblia, debemos tener en cuenta todo el contexto y hacernos las siguientes preguntas. 1. ¿Quién es la persona que está hablando? 2. ¿A quién están dirigidas esas palabras? 3. ¿Cuál es el tema abordado? 4. ¿Cuál es la razón o propósito de dichas palabras? 5. ¿Desde dónde fueron escritas esas palabras? Otra regla para una correcta interpretación bíblica es: tercero, el aspecto cultural debe ser tenido en cuenta. En la enseñanza anterior habíamos hablado detalladamente sobre el tema del velo que usaban las mujeres para cubrirse la cabeza cuando iban al templo en la ciudad de Corinto. Habíamos visto que Pablo aconsejaba esto debido a una situación cultural y específica para aquella iglesia en particular, pero eso no es una regla para aplicar a la iglesia en general. Hasta aquí sería el repaso de la enseñanza anterior. Hoy vamos a ver otras tres reglas que debemos tener en cuenta para poder interpretar la Biblia correctamente. Es de suma importancia conocer este fundamento para evitar conclusiones erróneas. Cuarto, la Biblia habla tanto de manera literal como simbólica. Hay ocasiones en que la Biblia habla de manera literal y por lo tanto sus palabras deben ser tomadas también de manera literal. Sin embargo, en otras ocasiones la Biblia utiliza un lenguaje simbólico o metafórico. Un ejemplo de lenguaje simbólico lo encontramos en las palabras de Jesús cuando dijo: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Naturalmente, que con esto Jesús no estaba incitando a que alguien se cortara literalmente las manos. Es más, ninguno de los que lo escuchaban lo hizo. Él solo estaba usando un lenguaje simbólico para expresar una verdad espiritual. Por esa razón, cuando leemos algo en la Biblia, debemos establecer la diferencia si el lenguaje utilizado allí es literal o simbólico. El ejemplo que utilicé anteriormente para ilustrar este concepto es bastante obvio, ¿verdad? Cualquiera se da cuenta que esto no debe ser tomado de manera literal. Sin embargo, hay otros pasajes donde se hace más difícil establecer la diferencia, y si se toma el lenguaje simbólico de manera literal, puede conducir a conclusiones erróneas. Un ejemplo clásico en este sentido es lo que el apóstol Pablo denomina un aguijón en mi carne. Con esta frase se ha interpretado siempre que él estaba constantemente enfermo. En realidad, esto no tiene nada que ver con ningún tipo de enfermedad física. Él utilizó aquí el término aguijón de manera simbólica para expresar una situación en especial. Lamentablemente, muchas denominaciones han tomado esto de manera literal, y a causa de repetirlo y enseñarlo de generación en generación, se ha transformado en una tradición, la cual es muy difícil de erradicar. Si no entendemos que en ciertas ocasiones el lenguaje bíblico es simbólico y no literal, corremos el peligro de sacar conclusiones completamente equivocadas. El pasaje al cual me refiero se encuentra en 2 de Corintios 12, versículos 7 al 9. Allí el apóstol Pablo dice lo siguiente:
siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Tradicionalmente, estas palabras siempre fueron interpretadas como que Dios le envió una enfermedad para que él no se enorgulleciera. Parecería ser como que Dios tiene que hacer algo para controlar que no nos enorgullezcamos. ¿Sabes cuál es la solución divina para el orgullo humano? La solución no tiene nada que ver con echar fuera demonios, y más precisamente demonios de orgullo. La solución es la humildad. La humildad tiene que ver con tener a nuestros semejantes en alta estima, tratar a los demás con respeto, darles prioridad y no ponernos a nosotros mismos en primer lugar. Eso es humildad. Esa es la correcta humildad. La humildad bien entendida tiene que ver con exaltar, priorizar, respetar y favorecer a nuestros semejantes por encima de nuestros propios intereses. A pesar de que este versículo siempre se ha interpretado de esa manera, no tiene nada que ver con un problema de orgullo del apóstol Pablo. Precisamente al comienzo de este capítulo, él dice que no le conviene gloriarse a causa de las visiones y las revelaciones del Señor. La revelación del Señor no nos hace poner orgullosos. Por el contrario, dicha revelación proporciona una herramienta muy poderosa para liberar a las personas que están cautivas en la esclavitud en la ley, y eso es precisamente lo que el diablo intenta evitar. En el original no dice que Dios fue quien le envió ese mensajero de Satanás para atormentarle. Esa es otra tradición que tiene su origen en la falsa interpretación de este versículo. Tradicionalmente se ha enseñado que Pablo se estaba poniendo orgulloso a causa de las grandes revelaciones, y esto no fue así. Aunque él había recibido muchas revelaciones de parte de Dios, eso no lo hizo poner altanero y arrogante. Por el contrario, la inmensa revelación de la gracia divina le hizo sobreponerse o elevarse por encima de la ley. Tradicionalmente estas palabras han sido interpretadas como que Dios le envió un mensajero de Satanás para que lo azotara con enfermedad, a fin de que él no se enorgulleciera. Esto no es lo que dice en el original. Esto es lo que la gente ha deducido por no conocer las reglas de interpretación bíblica. Pero esto no es lo que dice este versículo. Leamos otra vez: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Es interesante notar que en el original griego, el tiempo del verbo utilizado en la frase que me abofetee indica una acción continua y repetitiva. En otras palabras, significa que me abofetee continuamente o un golpe tras el otro. Por esa razón, para poder comprender correctamente lo que esto significa, es importante observar el contexto, que vendría a ser la segunda regla mencionada anteriormente. ¿Dónde encontramos otra alusión a esto? ¿Dónde menciona Pablo otras situación semejante? En ninguna de sus cartas encontramos que Pablo haya mencionado que estuviera enfermo. Él nunca escribió que haya tenido gripe o que haya tenido algún otro tipo de enfermedad. Sin embargo, al estudiar la vida del apóstol Pablo, observamos que una y otra vez recibía golpes o punzadas de críticas, lo cual de ninguna manera equivale a una enfermedad. El contexto bíblico no dice absolutamente nada en relación a enfermedad. ¿Qué encontramos en los relatos de sus viajes misioneros? ¿Cuál era el problema que él experimentaba una y otra vez? Persecución. Cada vez que Pablo predicaba el mensaje de la gracia, se confrontaba solamente a dos tipos de reacciones. Cuando digo solo dos, es realmente así, porque cada vez que él llegaba a un lugar, sucedía lo uno o lo otro. Él no experimentaba más que alguna de las
las dos cosas, no existía una posibilidad intermedia. O bien su mensaje era recibido con un corazón abierto y producía un avivamiento, o era rechazado y producía una revuelta con la consiguiente persecución. Cada vez que él era perseguido o expulsado de algún lugar a causa del mensaje de la gracia, eran como espinas que se clavaban en su cuerpo o puñetazos que recibía en su rostro, algunos de los cuales eran realmente literales. En sus cartas, él habla de ello en extenso. En algunas oportunidades había sido echado fuera de la ciudad, en otras había sido apedreado hasta quedar medio muerto. Otras veces tuvieron que ponerle en un canasto para descolgarlo por una ventana de modo que resguardara su vida. Le atosigaban permanentemente para ocasionarle grande angustia. Cuando era rechazado en algún lugar y se ponía de camino hacia el próximo, sus adversarios enviaban allí de antemano una turba para hacerle la vida bien difícil. Esto es lo que se destaca en casi todos sus escritos. ¿Sabes cuál era ese aguijón en la carne? Eran aquellos religiosos y legalistas que le perseguían y molestaban. Eran aquellos que odiaban el mensaje de la gracia que él predicaba. Él decía que esto le sucedía a causa de la gran revelación de la gracia divina que había recibido de parte del Señor. Cuando pensamos cuál es la persona más destacada en la dispensación de la gracia, lo primero que nos viene a la mente es Jesús, pero en realidad es el apóstol Pablo. Más adelante voy a referirme a esto más en detalle. Jesús es la persona principal durante el milenio, pero bajo la dispensación de la gracia, la persona que se destaca es el apóstol Pablo. Leamos otra vez este pasaje. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto es lo que el Señor nos dice también a nosotros hoy. La solución no depende de montones de cosas diferentes. No dependemos de tal o cual ola de renovación espiritual. Solo necesitamos la gracia divina. El Señor nos dice: bástate mi gracia. Por eso Pablo sigue diciendo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Precisamente, cuanto más débiles nos sentimos, es cuando más fortalecidos somos por el poder de Cristo. Justamente, en los momentos en que creemos llegar al límite de nuestra fortaleza humana, la gracia divina más nos reconforta y levanta. Si nos sentimos fuertes por nosotros mismos, si confiamos en nuestra propia fortaleza o habilidad humana, corremos el peligro de pensar que no necesitamos la gracia y el favor divino. Si todo sale a pedir de boca, si todo sale como esperamos, si tenemos éxito en todas las cosas, no necesitamos la gracia divina porque nos valemos por nosotros mismos. Sin embargo, cuanto más débiles e impotentes nos sentimos, más nos damos cuenta que necesitamos el favor divino y Dios nos lo otorga incondicionalmente. La gracia divina se manifiesta más ampliamente en nuestras debilidades. El favor divino es justamente para los débiles y no para aquellos que presumen de ser autosuficientes. En otras palabras, la gracia es para el humilde y no para el orgulloso. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia al humilde. Naturalmente que hacemos nuestros planes de acuerdo a lo mejor que sabemos y podemos, pero siempre deberíamos recordar que esto solo no alcanza y que necesitamos el favor divino para tener éxito. Siempre intento preparar mis predicaciones concienzudamente y para ello dedico tiempo al estudio de la palabra de Dios, pero eso no alcanza para proporcionar el alimento suficiente que necesita toda la congregación. Por eso,
Debo reconocer humildemente que soy débil y que necesito la fortaleza del Señor. Esta era la situación que experimentaba el apóstol Pablo. Esta era la razón por la cual era perseguido y abofeteado por ese mensajero de Satanás. Aunque él le pidió varias veces a Dios que le quitara esto de encima, Dios le respondió con su gracia. A menudo, cuando oramos y le pedimos algo a Dios, es como que le damos la solución y queremos que Él actúe de la manera en que nosotros deseamos. Eso es lo que hizo Pablo. Él le decía a Dios lo que tenía que hacer, pero Dios le respondió de una manera muy diferente, diciéndole que su poder se perfecciona en la debilidad humana. Lo maravilloso de este pasaje que estamos considerando es que el núcleo del asunto no es el aguijón, sino la gracia divina. Lo que resalta en este pasaje no es el aguijón en la carne o la supuesta enfermedad de Pablo, sino la gracia divina. El enunciado principal de este pasaje no es el aguijón en la carne de Pablo, sino la respuesta divina. ¡Bástate mi gracia! Ese es el enunciado principal en los versículos que estamos considerando. Sin embargo, la tradición ha puesto el énfasis en las especulaciones acerca de la interpretación de la frase el aguijón en la carne, como si fuera alguna posible enfermedad. En este sentido, podemos encontrar una larga lista de diversas enfermedades de los ojos. Hay dos razones principales por las cuales ciertos teólogos llegan a la conclusión errónea de que Pablo sufría una enfermedad en sus ojos. La primera se basa en la falsa interpretación de Gálatas 4, versículos 12 al 15, y la otra se basa en Gálatas 6, 11. Vamos a leer el primero de estos dos pasajes. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una debilidad en la carne, os anuncié el Evangelio al principio. Nota de traducción. En el original griego dice textualmente una debilidad en la carne, pero lamentablemente en algunas de las versiones en español se traduce erróneamente como enfermedad del cuerpo. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, o sea, en mi carne. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está, pues, esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiésemos podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. A raíz de estas palabras, muchos han sacado la conclusión de que el apóstol Pablo tenía una enfermedad en los ojos. La última frase del pasaje que acabamos de leer es interpretada como que él no podía ver bien, y eso a causa de una enfermedad que posiblemente le conduciría a la ceguera. En otras palabras, dicha frase se ha prestado para muchos malos entendidos. Lamentablemente, estas falsas interpretaciones están basadas en su mayoría por no saber establecer la diferencia entre el lenguaje literal y el simbólico. Cuando Pablo hizo mención del aguijón en la carne, estaba hablando simbólicamente, mientras que cuando hablaba de su debilidad en el cuerpo, lo hizo en forma literal. Muchas interpretaciones erróneas están basadas en la asociación de estas dos expresiones como si fueran una y la misma cosa. Cuando Pablo se refiere a la debilidad en su cuerpo, hablaba literalmente. Seguramente que debido a la cantidad de persecuciones y ataques que recibía, su cuerpo recibía los impactos. Por eso, repito, el aguijón en la carne es una metáfora que ilustra la cantidad de persecuciones y ataques de aquellos que se oponían al mensaje de la gracia, mientras que la debilidad en el cuerpo es algo literal que hace referencia a las secuelas que le quedaban como consecuencia de todos esos ataques. Pensemos solamente en las veces que Pablo fue apedreado y maltratado. Él mismo describió en sus cartas algunos de esos ataques.
salvajes. Él fue golpeado y dichos golpes dejaban marcas en su cuerpo. En alguna que otra oportunidad lo dejaron incluso medio muerto, a tal punto que fue ascendido en el espíritu al tercer cielo, mientras que su cuerpo estaba como inconsciente. Seguramente que cada vez que era apedreado, las piedras hacían impacto en su cabeza o en diferentes partes de su cuerpo, y por qué no en sus ojos. Es posible que a causa de ello él padeciera incluso alguna dolencia en sus ojos a raíz de los golpes en la cabeza. Sin embargo, todas esas dolencias o debilidades en su cuerpo no tienen nada que ver con el aguijón en la carne, y por sobre todas las cosas no venían de parte de Dios. Lo uno no tiene que ver con lo otro. Por eso, a causa de no saber establecer la diferencia entre lo que es metafórico y lo que es literal, estas expresiones del apóstol Pablo se han prestado a confusión y han llevado a sacar conclusiones equivocadas. Hay que tener siempre en cuenta que para poder interpretar la Biblia correctamente debemos aplicar ciertas reglas, como por ejemplo, observar el contexto o distinguir entre lo que es literal y lo que es simbólico. El otro pasaje que deseo considerar en relación a esto es Gálatas 6:11, donde leemos lo siguiente: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Algunos usan este versículo para corroborar que Pablo no podía ver bien, pues de otra manera, según ellos, él no tendría necesidad de escribir con letras tan grandes. Estas palabras que acabamos de leer expresan algo en sentido figurado o metafórico. No puede ser tomado en forma literal. Esta frase sería lo mismo que decir: prestad atención o despertad, porque lo que les estoy escribiendo es muy importante. Pablo escribía de esta manera para que los creyentes en Galacia prestaran especial atención a lo que seguía escribiendo. Por esa razón debemos distinguir lo que es literal de lo que es simbólico, sintetizando entonces lo que dije antes. El aguijón en la carne de Pablo es una metáfora o simbolismo. 2. El aguijón de la carne no es lo importante, sino la respuesta que Dios le da. En los problemas y desafíos que podamos estar atravesando hoy en día, recibimos también la misma respuesta de parte de Dios: bástate mi gracia. El tema predominante aquí es la gracia divina. 3. Tradicionalmente se dice que Pablo era altanero y arrogante, pero esto no es así. Por el contrario, la revelación del Evangelio de la Gracia lo catapultó por encima del nivel normal. Vamos a considerar otra vez el pasaje de 2 Corintios 12, versículos 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. En el texto original, la palabra griega que se traduce aquí como exaltase describe la condición de estar por encima de lo normal. Eso quiere decir que la grandeza de las revelaciones acerca de la gracia le elevaron a un nivel superior. Cuando tenemos revelación de la gracia divina, nos elevamos a un nivel superior por encima de lo normal y habitual, y más exactamente por encima de lo religioso y tradicional. Dicha revelación nos catapulta a un nivel que está por encima de lo habitual. El Señor mismo nos eleva a esa posición. La tradición nos mantiene en una condición inferior, mientras que la gracia nos eleva a un nivel superior. La gracia divina nos eleva a la posición de reyes y sacerdotes. Eso es lo que dice Pablo aquí. Es más, Dios desea elevarnos a un nivel más alto, a una nueva esfera espiritual de mayor revelación, de mayor autoridad, dejando atrás todo lo que es tradicional y habitual. Esa es la razón por la cual el enemigo intenta activamente de mantenernos en la tradición. Él tiene poder para atacar el mensaje de la gracia en la medida en que impide a los creyentes recibir revelación. Ese es el método que utiliza para frenar el avance
alcance del Evangelio de la gracia. Para utilizar la misma frase que usó el apóstol Pablo, podemos decir que para el diablo el Evangelio de la gracia es un aguijón en sus ojos, o como diríamos en español, una espina clavada en su pecho. En casi todos los idiomas, sobre todo entre el común de la gente, se utilizan ciertas frases o expresiones para indicar una determinada situación o condición, las cuales mayormente no pueden ser tomadas de manera literal. Si bien todos saben lo que significa, se sabe también que es una metáfora o simbolismo. Ejemplo, como pedrada en ojo de boticario. El ojo de boticario es el sitio de la farmacia donde se guardaban las sustancias de más valor. La expresión se gestó en antiguas boticas, donde los remedios contra males rebeldes se guardaban en estanterías, ovales a las que se llama ojos. De aquí que una pedrada en este centro precioso del boticario le ha de ocasionar un perjuicio muy grande, casi como si se la tiraran a él mismo, pues quiere aquello tanto como el ojo de su cara, pero no expresa algo literal. El ingenio popular ideó la frase para referirse a un hecho desfavorable e inesperado. Tú y yo, como creyentes del Evangelio de la gracia, somos para el diablo una espina clavada en su pecho. Por esa razón, intenta golpearnos para quitarnos del medio, pero gracias a Dios, en esas situaciones el Señor nos dice: bástate mi gracia. Por medio de la obra de Cristo, tenemos autoridad delegada para decirle al diablo: basta, basta. Por esa razón, el apóstol Pablo fue elevado a un nivel superior a causa de la revelación del Evangelio de la gracia. De igual manera, hoy en día, la revelación del mensaje de la gracia nos eleva por encima de la tradición cristiana y de la medida común que marca la religión. El mensaje de la gracia es lo máximo que existe. El propósito de Dios es que seamos elevados a niveles espirituales superiores. El Evangelio de la gracia nos catapulta a dimensiones superiores. Eso no significa que nos pongamos arrogantes y miremos de manera despectiva a aquellos que no tienen esta revelación. Por el contrario, este nivel espiritual superior nos impulsa a compartir dicha revelación con aquellos que no la conocen todavía. Ese nivel espiritual superior que nos otorga la gracia divina nos impulsa aún más a comprometernos más activamente en la sociedad. La verdadera historia del apóstol Pablo es que fue elevado a un nivel espiritual superior por medio de la revelación de la gracia divina. De allí pues, el énfasis recae en la gracia divina y no en las persecuciones que recibió. El resumen de toda esta explicación sería entonces que para poder interpretar correctamente un pasaje debemos distinguir lo que es literal de lo que es simbólico. Otra regla de interpretación bíblica para tener en cuenta es: quinto, toda verdad bíblica debe ser corroborada por 2 o 3 pasajes. No se puede hacer una doctrina de un versículo o pasaje tomado al azar. Cada verdad debe estar confirmada por 2 o 3 pasajes. Para establecer una doctrina bíblica se hace necesario el testimonio de otros pasajes que indiquen lo mismo. Siguiendo con este ejemplo del apóstol Pablo y aplicando esta última regla de interpretación bíblica, deseo mostrarte el por qué digo que el aguijón en la carne es una metáfora. O sea, no nos vamos a quedar solamente en el pasaje que acabamos de leer, sino que vamos a corroborarlo en otros 2 más. En el libro de Números capítulo 33 versículo 55 encontramos lo siguiente: y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Dios le había ordenado al pueblo de Israel que destruyeran a todos sus enemigos, porque si dejaban a algunos, estos habrían de ocasionarles continuos problemas. Estos enemigos serían para ellos como aguijones en los ojos o espinas en sus costados. Estos aguijones
aguijones o espinas son sinónimos de problemas y dificultades. Y eso era precisamente lo que le sucedía al pueblo de Israel. Continuamente estaban enfrentados a problemas, guerras, dificultades, etc. Estos eran como aguijones o espinas clavadas en sus cuerpos. Para evitar todos estos problemas y contratiempos, Dios les había ordenado que eliminaran a sus enemigos por completo. Estas espinas o aguijones no son literales. Esto es una metáfora o simbolismo. Dios mismo usó este simbolismo para hacerle entender a su pueblo el dolor y malestar que sentiría en su propio cuerpo si no hacían lo que Él les estaba aconsejando. Vamos a ver otro pasaje el cual corrobora que el aguijón de la carne es una metáfora. Este se encuentra en Josué 23:13. Sabed que el Señor vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas, o sea, aguijones para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que el Señor vuestro Dios os ha dado. Aquí vemos otra vez la metáfora. El pueblo de Israel debía actuar de manera radical en cuanto a sus enemigos. En algunas ocasiones deberíamos actuar de la misma manera para erradicar el mal por completo. Cuando no tenemos el valor y la firmeza de cortar por lo sano, aquello que queda se transforma en un aguijón o espina que nos punza constantemente. Estas espinas o aguijones no estaban clavadas literalmente en el cuerpo de los israelitas. Esto era solo una metáfora que indicaba lo que ellos podrían llegar a sentir si no actuaban como Dios les decía. De allí pues, tenemos otros dos pasajes que atestiguan lo que acabamos de decir, y es que el aguijón en los ojos de Pablo era algo metafórico y no literal. Por eso, toda verdad bíblica debe ser corroborada por 2 o 3 pasajes más. Antes de finalizar, deseo referirme brevemente a otra regla que podemos aplicar para obtener una correcta interpretación bíblica. Cada una de estas reglas es adecuada para aplicar según la ocasión, para así poder distinguir entre lo que es tradición y lo que es la verdad. Sexto, la Biblia habla de un periodo de tiempo de 7 dispensaciones. Dios ha empleado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes periodos de la historia humana, donde ha demostrado su gracia. Estos periodos de tiempo se denominan dispensaciones y en total son 7, a saber, inocencia. Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, y estos eran inocentes hasta el momento de caer en pecado. La persona que se destaca en esta dispensación es Adán. Conciencia. Desde la caída hasta Noé, el ser humano tuvo la posibilidad de controlar libremente sus decisiones sobre la base de lo que su conciencia le indicaba, ya que el designio del corazón de ellos fue continuamente el mal, en vez de buscar a Dios. Las personas que se destacan en este periodo son Abel y Enoc, por ejemplo. Este periodo de tiempo tiene una duración de 1657 años. Gobierno humano, de Noé a Abraham. Ya que la conciencia personal no fue una guía adecuada para el ser humano, se encomendó a los gobiernos el administrar justicia y moral. La persona destacada en este periodo de tiempo es Noé, y su duración es de casi 426 a 430 años. Promesa. Al fallar los gobiernos en su cometido, Dios escogió a Abraham para ser el padre de la fe y le prometió que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Este período también duró cerca de 430 años y la persona destacada es Abraham. Ley. Desde Moisés a Jesús. El ser humano solo podía acercarse a Dios a través de los requerimientos y ordenanzas de la ley mosaica. Esta, dada su condición de perfecta, fue imposible de cumplir. En ella se revela el pecado y la maldición del mismo.
Esta dispensación abarcó un periodo de tiempo de casi 1500 años, o más exactamente 1491 años. La persona destacada es Moisés. Gracia. Solo al reconocer nuestra incapacidad de lograr algo bueno, conciencia de pecado, podemos reconocer que es Jesús el único mediador entre Dios y los seres humanos, porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. La persona que se destaca en esta dispensación es el apóstol Pablo. Abarca un periodo de tiempo de más de 2000 años. Este es el tiempo en el cual vivimos. Esta dispensación también es llamada la dispensación de la Iglesia, reino milenial. Al fin de los tiempos surgirá un periodo de 1000 años en los cuales Jesús reinará en la tierra. Será una época de esplendor sin precedentes. Al finalizar este tiempo, Satanás será liberado con el objetivo de probar por última vez la fe del ser humano. Tras este periodo se acabará el tiempo y surgirá una nueva tierra y un nuevo cielo, ya que todo lo conocido será destruido. Esta es la séptima y última dispensación, y como su nombre lo indica, abarca un periodo de tiempo de 1000 años. La persona destacada es Jesús el Mesías. Esta dispensación es llamada también reino mesiánico. Estas son las 7 dispensaciones. El mensaje de la Biblia está dentro de alguna de ellas. Dado a que actualmente vivimos bajo la dispensación de la gracia y que las epístolas paulinas están dirigidas a nosotros los creyentes, debemos prestar atención a todo aquello que fue dicho o escrito para la Iglesia. Recordemos que al principio de esta enseñanza habíamos dicho que la Biblia dirige su mensaje a 3 grupos específicos de personas, a saber, a los judíos, a los gentiles, esto es, a todos aquellos que no son judíos, y a la Iglesia de Cristo. Todo lo que tiene que ver con la gracia divina está dirigido a la Iglesia. En la dispensación de la ley, la Biblia muestra simbolismos y tipologías que señalan hacia Cristo, quien habría de venir a la tierra muchos años más tarde. Por esa razón, no podemos tomar todo lo que dice el Antiguo Testamento de manera literal, porque como dije antes, su lenguaje es mayormente simbólico o metafórico, señalando hacia el Mesías que habría de venir. A propósito, como se habrán dado cuenta, he mencionado el periodo de tiempo de casi todas las dispensaciones. Dije también que la dispensación de la gracia abarca un periodo de tiempo de más de 2000 años, y más exactamente 2017 hasta el día de la fecha, y así sucesivamente con las demás. Prácticamente podemos saber con bastante exactitud cuánto tiempo duró cada dispensación, aunque naturalmente no sabemos cuánto va a durar todavía la dispensación de la gracia, pues ésta se extiende hasta el momento del arrebatamiento. Pero, ¿cuánto tiempo duró la dispensación de la inocencia mientras Adán estaba sobre la tierra? En realidad, como dije antes, podemos calcular con bastante exactitud la duración de las dispensaciones pasadas. Sin embargo, no sabemos cuánto duró la primera dispensación, pero podemos calcular que duró aproximadamente entre 30 y 33 años. Dicho cálculo se puede deducir en relación a la edad en que murió Jesús. La Biblia nos dice que Jesús es el último Adán. Cuando Jesús fue a la cruz tenía 33 años. Si Jesús es el postrer Adán, podemos decir entonces que Adán tenía 30 o 33 años en el momento que pecó. Por esa razón, la dispensación de la inocencia abarca entonces ese periodo de tiempo. Hay otro detalle interesante que nos da indicios bastante claros. En Génesis 5:5 leemos lo siguiente: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Adán no fue el ser humano más longevo de la historia,
pero igualmente vivió muchísimos años. La Biblia nos proporciona datos muy precisos y dice que los días de Adán fueron 930 años. Hay que tener en cuenta que en la gematría o numerología hebrea, el número 9 representa juicio. Por esa razón, tiene sentido calcular que aunque murió espiritualmente a la edad de 30 años, siguió viviendo físicamente 900 años más. Después de haber pecado, él se puso a sí mismo bajo el juicio divino. Este juicio consistía en haber sido expulsado del paraíso. En el jardín del Edén había una orden por cumplir, y esta era que no debían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán y Eva traspasaron ese mandamiento y fracasaron. De acuerdo a los datos que nos proporciona la Biblia y con la interpretación de la numerología hebrea, podemos decir entonces que, a partir del momento en que pecó, Adán se puso bajo juicio, y si vivió 930 años en total, el periodo de la inocencia se acabó aproximadamente a los 30 años. No son pocos los teólogos que coinciden en afirmar que la edad de la inocencia abarcó un periodo de tiempo relativamente corto. Otro aspecto interesante que nos muestra la numerología hebrea es que Mateo capítulo 1, el primero del Nuevo Testamento, es el capítulo número 930, si contamos desde el comienzo mismo de la Biblia. Si contamos todos los capítulos del Antiguo Testamento, desde Génesis 1 hasta Malaquías 4, tenemos un total de 929. Si seguimos la cuenta, el primer capítulo del Nuevo Testamento, Mateo 1, viene a ser el número 930, ¿verdad? Recordemos que Adán vivió 930 hasta que murió. Precisamente en el capítulo número 930 de la Biblia comienza la historia del último Adán, quien es Jesús. Por tal razón, y de acuerdo a la exactitud de la numerología hebrea, podemos llegar a la conclusión que la dispensación de la inocencia abarcó un periodo de tiempo de aproximadamente 30 años. ¿No es maravilloso poder ver todas estas cosas y darnos cuenta cómo el Señor nos otorga revelación de su maravillosa gracia? Por eso, para poder interpretar la Biblia de manera correcta, además de tener en cuenta las reglas mencionadas anteriormente, es muy importante tener en cuenta en qué dispensación están ubicadas sus palabras. Otra regla de interpretación bíblica muy importante, la cual a raíz de falta de tiempo voy a mencionar muy rápidamente, es la del caso precedente, lo cual quiere decir que hay que tener en cuenta cuál es la primera vez que se menciona una determinada palabra en la Biblia. La primera mención de una determinada palabra adquiere un significado relevante, pues sirve como modelo para el resto de las veces que ésta vuelva a aparecer más tarde. Por ejemplo, el bautismo en el Espíritu Santo, tal como se relata en Hechos capítulo 2, es un caso precedente. Hay muchos cristianos que afirman que esto fue solo para los creyentes en aquella oportunidad y que hoy en día no tiene ninguna relevancia. Por el contrario, este bautismo es para todos y cada uno de los creyentes, y para cada uno de los creyentes en Cristo, en cualquier lugar y momento de la historia de la Iglesia. Esto es así porque este es un caso precedente, por lo tanto, es válido y sirve como modelo para todos los creyentes dentro de la dispensación de la gracia. En la justicia humana existe lo que se llama el precedente judicial, lo cual es una regla o principio establecido en un anterior caso legal que es vinculante o persuasivo para una corte u otro órgano judicial para decidir en casos posteriores con similares cuestiones o hechos. Fuente de información Wikipedia. De la misma manera es en la palabra de Dios. La primera mención de una palabra determinada sirve como modelo y guía para el resto de las veces que ésta vuelva a aparecer. Amén.